Estimados amigos, mi nombre es Víctor Ternovsky, les estoy saludando desde Moscú, soy periodista ruso y quisiera decirles una cosa. Es que las actuales circunstancias geopolíticas internacionales para mí hacen prácticamente imposible seguir operando con los eufemismos inventados por la prensa dominante, por Estados Unidos y sus aliados. Entre estos eufemismos, por ejemplo, se encuentran palabras como bloqueo o como embargo para denominar lo que es el genocidio contra Cuba, porque para mí esta política es un auténtico genocidio, como también yo no quiero usar la palabra secuestro en relación al robo de avión de Venezuela que por orden de Estados Unidos se encuentra en Argentina sin poder despegar desde este país. Y para mí también es un acto de genocidio y yo voy a argumentar por qué. Porque, por ejemplo, eso le complica a Venezuela la tarea de traer al país medicamentos que necesita. Por ejemplo, no puede o eso le complica la tarea de traer insulina o otros medicamentos necesarios para tratar enfermedades oncológicas y además eso le complica la tarea a Venezuela de brindar asistencia humanitaria a las naciones necesitadas. Así que para mí es un auténtico genocidio. Otra cosa que pueden decir ustedes que yo soy demasiado categórico y duro en lo que estoy diciendo. Para esto yo tengo a una invitada, una persona muy seria que me expuso sus criterios sobre la situación de Venezuela, sobre la situación del robo de su avión, y durante nuestra conversación hemos tocado este tema de una manera mucho más amplia. Es decir, nosotros coincidimos en que, por ejemplo, este robo no es solamente cuestión de Venezuela, es una situación que nos toca a todos, a Rusia, a China y a muchos otros países. Mi invitada de hoy es abogada de Venezuela, Ana Cristina Bracho, quien amablemente me atendió para conversar sobre estos temas. Venezuela tiene desde el año 2014 una ley dictada por los Estados Unidos, hipotéticamente en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, de la que deriva todo un entramado jurídico que tiene puntos muy destacados, como un decreto del periodo Obama que declaró a Venezuela como amenaza, y a partir de allí se dictan medidas coercitivas unilaterales sobre muchas áreas. Entre ellas se habían dictado medidas sobre la Compañía Nacional Aérea, que es Conviasa, algunas naves y algunos funcionarios venezolanos. Sin embargo, como es un hecho conocido, las coerciones no logran los objetivos. Venezuela logra llegar a un punto de recuperación económica, incluida la recuperación aérea. En Venezuela se está recuperando la presencia de líneas, la compra de aviones nacionales y se compra este Boeing a Mahan Air, que es una compañía iraní. Esa transacción es una transacción normal, legítima, registrada ante la Autoridad Internacional Aeronáutica. Sin embargo, es objetada por Estados Unidos, quien señala que no puede Irán venderle a Venezuela ni Venezuela comprarle a Irán, en el marco que son dos países como Rusia que son objeto de estas medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, ese avión fue comprado, ese avión estaba registrado, ese avión estaba en rutas comerciales con una compañía nueva que es Entrasur. Entrasur es una compañía venezolana destinada fundamentalmente a actividades de carga aérea. Entonces vemos actividades humanitarias porque Entrasur ingresa a Venezuela medicina, fundamentalmente vacunas e insulina, y actividades como la que se prestó ese día, que era un vuelo charter para la venta de unos repuestos de una compañía privada. Sin embargo, en ese momento en el que llega el despacho de la mercancía, Venezuela se consigue con que, pese a que había pagado la recarga de combustible para seguir volando, le es negado en alegación de la aplicación ya de las prohibiciones de venderle combustible a Venezuela.
A partir de allí empieza el camino que intenta el avión llegar a Uruguay, es retornado a Argentina y posteriormente comienza una serie de allanamientos que van a terminar con una retención sin causa hasta que a comienzos de agosto un tribunal estadounidense, específicamente en la Florida, va a solicitar el avión, lo que posteriormente la justicia argentina va a acatar. Eso fue el 11 de agosto, lo va a acatar señalando un marco de colaboración con Estados Unidos que primero no se cumple y además deja de lado pues el convenio de Chicago y los 44 instrumentos internacionales que rigen a Venezuela porque los ha ratificado en materia de aviación civil. Muchísimas gracias por explicarlo. También me tocó ver una noticia que me pareció muy grave porque todos hemos visto cómo Venezuela le tendió la mano a Cuba ante este grave incendio y a juzgar por las declaraciones del presidente de venezolano, esta situación con el avión incluso afectó a Cuba en ese sentido porque Venezuela tuvo que demorar el envío de ayuda a Cuba en ese sentido. Es decir, que aquí no solamente se trata de la retención de un avión, lo que ya por sí es grave, sino que hay una serie de consecuencias bastante graves. Sí, hay que dimensionar, sobre todo para quienes nos escuchan desde Rusia, porque Venezuela es un país pequeño, con una economía débil, que se generó fundamentalmente en la relación binacional casi exclusiva con Estados Unidos. Entonces, el proceso de coerción sobre Venezuela tiene un efecto devastador sobre la economía que solamente se ha podido evitar mediante las nuevas alianzas económicas con otros países y por el trabajo nacional. Entonces, ¿qué pasa? No se trata quizás como uno se imagina en otro país, que es un avión en una flota muy grande. Venezuela no tiene otro avión del tamaño del avión que está secuestrado en Argentina. A partir de allí nosotros nos damos cuenta que si te retienen el único avión que tienes y uno de los argumentos es que no puedes comprarlo, tampoco es que puedes comprar otro, ni siquiera teniendo el dinero. Y tampoco es que puedes movilizar la flota con libertad, que además es una flota inferior a ese avión. Entonces allí el presidente de la República hacía mucho énfasis en recordar que tanto para acciones de atención a la salud en Venezuela se usaba ese avión, como para el apoyo humanitario, que es uno de los puntos fundamentales de la manera de actuar de Venezuela. Lo veíamos prestando apoyo este mismo avión unos días antes para Surinam, y el presidente de la República hablaba del caso de Cuba, donde las relaciones también se ven torpedeadas por la no disposición de los medios de transporte que se compraron para esos fines. Entonces, ese es el marco. Es importante tomar en cuenta que las actividades humanitarias, según la Corte Internacional de Justicia, tienen que ser especialmente protegidas y especialmente en un marco de medidas coercitivas unilaterales que se reconocen ilegales y que además afectan la vida indiscriminadamente a las poblaciones civiles. Las tareas que son abiertamente humanitarias tienen que protegerse por el impacto devastador que tienen sobre poblaciones indeterminadas en su número y en su nivel de vulnerabilidad. Sí, Ana, gracias por tocar este aspecto porque también es uno de los temas que yo quisiera abordar con usted porque me parece también que este caso de avión es muy ilustrativo en el sentido de que vemos como, por ejemplo, la llamada retención, y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa palabra, pero la llamada retención de este avión afecta a la población civil, tal y como usted ha mencionado, tanto de Venezuela como, por ejemplo, el caso de Cuba que yo acabo de mencionar. Pero por ejemplo, también sabemos que las sanciones estadounidenses lo que afectaron, por ejemplo, también eran las transacciones financieras de Venezuela, algo que tal y como yo pude ver en las noticias, afectó, por ejemplo, la compra por Venezuela de medicamentos y otros insumos necesarios en tiempos de la pandemia incluso. ¿Qué es lo que yo he visto en los medios internacionales en aquel entonces? Que estos problemas para adquirir medicamentos y todo eso es fruto de la ineficacia del régimen, entre comillas, de Maduro. Es decir, como si las sanciones no existieran, como si un avión retenido tampoco existiera este problema. Entonces, bien, yo no sé, pero yo quisiera también pedirle comentar ese aspecto.
Ahí hay dos cosas a tomar en cuenta. La primera es que las sanciones son un concepto bien particular porque lo único que son sanciones es lo que aplica el Consejo de Seguridad. Por ende, aquí no estamos en sanciones, sino que estamos en medidas coercitivas unilaterales. En el caso de las medidas que aplica Estados Unidos, hay toda una doctrina muy clara de para qué se aplican y se aplican para procurar un cambio de régimen y en caso de no lograrlo o mientras lo logra, generar un nivel de sufrimiento que favorezca el cambio de régimen. Por ende, la idea es destruir las bases económicas, dañar el sistema de la infraestructura nacional y limitar el acceso a los derechos. Esto es un tema que se ha estudiado porque cuando las sanciones se incluyeron, esas que son legales, que no son estas, en la Carta de Naciones Unidas se hicieron reincorporando las de textos anteriores donde el mundo no estaba globalizado. Por ende, los bloqueos económicos eran menos lesivos de lo que son hoy. Hoy que el mundo está conectado y en el cual cada cosa que tenemos en casa tiene un componente que viene de cualquier parte del mundo, el proceso del bloqueo hace un saboteo general, una caotización general de la situación. Ahora, es muy fácil porque ese proceso no se ve directamente achacar la responsabilidad al gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene la obligación de procurar los derechos humanos de la población, pero esa es una obligación que tiene un límite lógico y es el de los recursos disponibles. Ningún gobierno que no tenga recursos puede satisfacer derechos, porque la salud cuesta, las elecciones cuestan, las escuelas cuestan. Entonces, las sanciones lo que hacen es que le quitan a los países el acceso a sus propios recursos. Ahí está el caso del avión, está el caso de Citgo, está el caso de monómeros que ahora se está rediscutiendo con Colombia. También está la imposición o la de con quién o hasta qué punto puedes entrar al comercio, está la limitación de los accesos a los fondos para el desarrollo y a los créditos internacionales. Entonces, ese paquete que está destinado al cambio de régimen, ese paquete que quita que el Estado tenga acceso a la normalidad, es lo que se busca para presionar al gobierno. El caso del avión es muy útil para esto, ¿por qué? Porque nos permite darnos cuenta que tenemos una veintena de personas que son civiles, que no tenían ninguna vinculación de alto rango con el gobierno. Estamos hablando de unos trabajadores aeronáuticos que llegan trabajando en un país y son detenidos, les son retenidas su documentación. Nadie sabe jurídicamente cuál es el estatus más allá de una prohibición de salir del país, pero están en una situación bastante parecida a estar retenidos, secuestrados, limitados. Están a bordo de una nave que no está sancionada. Por ende, no podían prever que montarse en ese avión era un riesgo. Y lo hacen y lo sufren porque lo que significa el sistema de coerciones es un sistema de amenazas. Es la amenaza que cualquier acción que haga Venezuela, que haga Rusia, que haga Irán, que haga China, va a poder ser objeto de una acción confiscatoria, de una acción de ser torpedeada, de una situación que ponga en riesgo, que no podemos obviarlo, porque estar dentro de un avión con cantidades insuficientes de combustible es una situación de riesgo para esa tripulación y para el entorno. Entonces es un juego de poder disimulado porque las sanciones no son señaladas como se señala la guerra de una acción que puede lesionar a alguien porque se diluye en el discurso, pero tiene consecuencias mucho más graves que la misma. Recordemos lo que te decían antes. Venezuela es un país que tiene una economía monoproductora que tenía básicamente un único comprador. Por lo tanto, la presión de las sanciones es mucho mayor que la que puedan sentir ustedes, porque es tener que inventar ahora qué hago, pero al mismo tiempo no tener la libertad plena para hacerlo. Tenemos además la situación de esto se inserta en el juego
en el que hay que advertir al nuevo progresismo latinoamericano que está llegando, un progresismo que mantiene relaciones con Rusia, por ejemplo, que si no se apegan a una manera de hacer las cosas, que es la que dicta Estados Unidos, pueden ser sancionados. Entonces, todo este juego recae en la humanidad de unos trabajadores que están allí y además se juega sobre toda la libertad de Venezuela de recuperarse, pese a que la misma ONU ha protegido el tema de las vacunas, el tema de los medicamentos y el tema de la cooperación humanitaria, que es lo que Venezuela alega es la función principal de esta aeronave. Ujú. Ana, gracias por explicar. ¿Sabe? Yo le haría la siguiente pregunta porque yo le estaba diciendo que, por ejemplo, el gobierno de Venezuela en la prensa dominante aparece única y exclusivamente como el régimen de Maduro, lo sabemos también en Rusia, régimen de Putin. Al mismo tiempo, hay una serie de naciones donde realmente la situación es gravísima en lo que tiene que ver con derechos humanos y yo ni siquiera quiero mencionar esos países, pero ellos tienen gobiernos, digamos, respetables, gobiernos buenos, gobiernos con los que se puede tener relaciones y nunca sufren ningún tipo de problemas. Bien, ¿qué es lo que se espera del gobierno de Maduro? Mejor dicho, ¿qué es lo que tendría que hacer para dejar de ser un régimen y convertirse en un gobierno respetable con el que se puede tener relaciones y convertirse en un gobierno al que no se le van a robar sus aviones y tampoco sus activos, como por ejemplo pasa con oro venezolano? Es decir, ¿qué es lo que se quiere de Venezuela? Yo entiendo que es un tema amplio, ¿no? Pero quizás lo esencial para que se entienda. ¿Qué tiene que hacer Venezuela para ser un buen socio para Estados Unidos? Mira, yo creo que puedo devolverte la pregunta porque creo que sería Venezuela dejar de ser Venezuela como Rusia dejar de ser Rusia para ser un buen alumno de ese orden mundial. Porque el problema está el desafío al mundo unipolar que quisieron construir del fin de la historia después de la caída del muro de Berlín. Venezuela debería seguir siendo un país que no tiene relaciones comerciales con ningún otro país que Estados Unidos. Venezuela debería ser un país que deja de demostrar que es posible otro sistema social en América Latina. Porque el problema es que el momento en el cual empieza la coerción real económica en Venezuela, Venezuela seguía mostrando indicadores que no se correspondían con la distribución de los roles y del crecimiento en el mundo. Nosotros estamos hablando de un país que logra revertir la condición muy grave de analfabetismo que hay en el país, que mejora el acceso a los servicios públicos, que mejora los indicadores sociales y que desde allí muestra que existe la posibilidad de un camino nuestro americano, una unión de América del Sur, una relación multipolar que fue uno de los puntos centrales de la doctrina de Chávez, la posibilidad de relacionarnos con Rusia, con China, con Irán, con la India, con Brasil, con hacer industrias propias. Entonces, esos son los puntos en los que Venezuela comienza a desafiar el sistema de Estados Unidos. Entonces, son estos los elementos que a Venezuela le son exigidos para ser considerado un buen estudiante, pero el costo además trasciende Venezuela, porque es también como el costo de Rusia de mantenerse firme trasciende a Rusia, porque realmente estamos defendiendo el derecho de cada pueblo a decidir su forma de gobierno, de defender su cultura, y nos enfrentamos a un fenómeno terrible como es los llamados a la cancelación de los pueblos, a la cancelación de la capacidad soberana de los estados. Ese es como el margen de esa pregunta. Ujú. Sí, Ana, muchísimas gracias, muy contundente y explícita la respuesta. Yo le haría la última pregunta también en este contexto, porque, por ejemplo, yo personalmente no quiero decir nada en contra del gobierno de Argentina, pero como estamos hablando, por ejemplo, sobre avión, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Sí, lo entiendo bien desde Rusia, ¿no? Dice el gobierno argentino que tampoco le entusiasma esa situación, pero tienen, digamos, poder judicial que es independiente, por lo tanto, digamos, ¿no?
tiene nada que ver. Y realmente vemos lo mismo en muchos otros casos con el oro, con activos, por ejemplo, internacionales rusos. Yo quisiera preguntarle, quizás bien, eso no es tan inocente en realidad, la actuación de gobiernos que resulta que cumplen, así diríamos, estas sanciones llamadas de Estados Unidos, sino que ellos están agravando, digamos, esa situación. Yo no sé si se entiende mi pregunta, pero se puede calificar, digamos, estas acciones como una contribución a exactamente este mundo unipolar, además un mundo donde la herramienta en las relaciones internacionales es extorsiones, robos, sanciones, ese tipo de cosas. Es decir, si hablamos sobre este avión, seguir este avión teniéndolo retenido en el país es alimentar y contribuir a ese orden injusto, y es agravar la situación internacional. Yo formularía así mi pregunta. Bueno, Venezuela sobre la postura del gobierno argentino ha mantenido la vía diplomática. Venezuela espera que Argentina cumpla su legislación y su tradición diplomática. Por eso para nosotros es importante recordar que Argentina, de hecho, en el contexto de un bloqueo previo a Venezuela, fundó una doctrina, que es la doctrina Drago, contra estas prácticas. Ahora, en específico también, la situación en Argentina con el Poder Judicial es muy particular y muy tensa. Recordemos que esto está ocurriendo al mismo tiempo que se denuncia una grave jugada de persecución política desde los tribunales a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no podemos separarlo, porque incluso hay quienes han leído que esto estalla para involucrar también la figura de la vicepresidenta y golpearla más en la preparación de este momento judicial que hay en su contra. Ahora, la situación es que ciertamente no hay un desafío como debería existir en aras de los compromisos, en aras de que Argentina denuncie el bloqueo como una práctica injusta y contraria al derecho internacional. Porque no hay que obviar que antes que esto llegase al estado en el que está, nosotros observamos que lo primero que hubo fue una denegación para Venezuela de recibir el combustible. Entonces hay un acatamiento, ya no directamente de una medida coercitiva unilateral, sino de sanciones accesorias a ellas. En esto, Venezuela juega la alternativa de entender que es una situación montada para dinamitar relaciones de Venezuela con otros países en un momento de recuperación económica y de recuperación política. Recordemos que para aislar a Venezuela habían creado hasta un grupo, que era el famoso Grupo de Lima, en el cual Argentina era muy beligerante. Venezuela se cuida de este aspecto, teniendo conciencia de quién es el Poder Judicial argentino, de cómo han habido pronunciamientos de algunos importantes actores del Ejecutivo, pero pidiendo, como lo ha hecho el presidente, mayor contundencia en la defensa de lo que es al final la dignidad de todo nuestro continente. Ajá. Ana, muy agradecido por sus respuestas. No tengo más preguntas. Solamente quería decir, aprovechando esta ocasión, que yo estoy hablando desde Rusia y usted es de Venezuela, que yo vi declaraciones de las autoridades de venezolanas denunciando, digamos, la insuficiente solidaridad internacional ante este hecho en particular, lo del avión. Yo quisiera verificar y testimoniar desde el lugar que en Rusia se sigue el caso, incluso ciudadanos de a pie que no tienen nada que ver, así diríamos, con Latinoamérica, con el mundo hispanohablante. No, la gente está al tanto y la gente acá en Rusia está al lado de Venezuela en esta cuestión, así que esperamos que este se solucione tal y como debe solucionarse. Venezuela tiene que obtener su avión y otros activos suyos retenidos. Así que realmente muy agradecido, muchísimas gracias. Gracias a ti.